el tema que vamos a abordar desde este proyecto de extensión es enfermedades en la huerta. Ya la charla pasada la ingeniera Cecilia Curis habló del tema de plagas, que es otro factor adverso que podemos estar encontrando en cuanto al manejo en la huerta familiar. Y principalmente esta charla va a estar enfocada a lo que es el reconocimiento, que es por donde empezamos cuando vamos a referirnos a enfermedades, al diagnóstico, al reconocimiento y posteriormente a las distintas pautas de manejo, que en eso puntualmente se va a explayar la ingeniera Favaro. Bien, para comenzar esta charla, cuando hablamos de quiénes son los causantes o quiénes son los responsables de causar enfermedades en la huerta y en nuestros cultivos, en nuestro hospedante, tenemos como tres grandes grupos y diferenciamos tres grandes grupos que son, por un lado, las bacterias, las enfermedades causadas por bacterias, por otro lado, las enfermedades causadas por un grupo que consideramos mayoritario desde la fitopatología, que son los hongos, y por último, los virus, teniendo entre ellos grandes diferencias. Y ya vamos a ir metiéndonos de a poquito cuáles son las grandes diferencias, sobre todo desde los síntomas, desde los signos, desde la forma en que penetran a la planta, desde la sobrevivencia, y todos esos aspectos los tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir posteriormente llevar adelante la mejor estrategia o pauta de manejo de las enfermedades. Y como vemos en esta imagen, yo voy a indicar con el mouse, vemos las bacterias, la forma característica que tienen, o que podemos llegar a ver cuando hacemos diagnóstico, que es lo que hacemos ya en el laboratorio, es esta forma tipo bastón. Todas las bacterias tienen prácticamente la misma forma, salvo algunas excepciones. Los hongos, ya al ser un grupo mayoritario, también tienen aspectos morfológicos bastante variados, que son después lo que utilizamos nosotros cuando vamos al microscopio para diagnosticar qué hongo es el que está causando determinada enfermedad. Y a eso le hacemos referencia cuando vamos a identificar el agente causal. Y los virus ya tienen técnicas mucho más avanzadas, más específicas para poder reconocerlos, que no son técnicas básicas como las que podemos estar utilizando tanto en bacterias como. ¿Y por dónde debemos comenzar siempre cuando vamos a hacer diagnósticos, ya sea de cambios en nuestro huésped, en las plantas, en nuestro cultivo? Sino es partir del conocimiento de cómo es el desarrollo de ese cultivo en un estado normal, en un estado donde no hay presencia de plagas, donde no hay presencia de enfermedades e incluso de factores abióticos que estén incidiendo en algún daño en algún órgano. Entonces, primero partir del reconocimiento de cómo es la planta sana, cómo es sus estados fenológicos, sus cambios, ya sea en la coloración de distintos órganos, como un proceso normal de desarrollo de la planta. ¿Para qué? Para poder luego diferenciar cuándo esa planta está siendo atacada por algún factor adverso que puede ser abiótico o biótico, que eso también es lo que por ahí tenemos que aprender a diferenciar. Si lo que vemos en esta planta que está aquí abajo, esta marchitez o esta necrosis, es debido a un factor abiótico o a algún patógeno, ya sea un hongo o una bacteria o un virus. Nuevamente, fíjense, acá tenemos una planta, si bien es un dibujo, es una planta de tomate, donde vemos por un lado lo que es el desarrollo normal de la planta, y por otro lado, lo que es la planta siendo afectada por enfermedades. Y estas enfermedades pueden estar atacando distintos órganos de la planta. Pueden estar afectando a las raíces, al sistema vascular, que es el sistema que conduce agua y nutrientes, a todo el resto de la planta. Puede haber patógenos, que son estos microorganismos de los cuales hablé inicialmente, bacterias, hongos o virus, que pueden estar afectando la parte aérea, como puede ser las hojas,
que es la fuente de asimilados, o bien el fruto o el órgano productivo, el órgano de cosecha, también puede estar siendo afectado. Entonces, tenemos microorganismos que pueden estar afectando parte interna, raíces, sistema vascular, y otros que pueden estar afectando la parte aérea. Si Ale o Laura quieren intervenir con algún concepto que se me esté pasando, por favor, lo pueden ir haciendo. En esta imagen, nuevamente, con un signo de admiración, vemos por un lado una planta de tomate, con su forma de tutorado, totalmente normal, aparentemente un desarrollo normal, y por otro lado vemos, hacia mi derecha al menos, una planta que tiene un cierto aspecto de amarilleo. Pero en esta imagen del centro incorporamos como un elemento, que para nosotros en el laboratorio son más sofisticados, que es una lupa. ¿Qué significa esto? Que hay síntomas y hay características que son perceptibles a simple vista, ya sea síntomas causados por patógenos o por alguna plaga que puede ser un insecto. Como les decía, esos que son macroscópicos los podemos ver a simple vista, pero en muchos casos, y sobre todo cuando uno quiere detectar el nivel inicial de la enfermedad, necesitamos de una lupa con determinado aumento para ir percibiendo el avance de esa enfermedad, desde los síntomas iniciales. También lo que podemos observar en esta imagen, este amarilleo, como les decía inicialmente, poder distinguir si ese amarilleo se debe a causa de una deficiencia nutricional o si se debe a causa del ataque de un microorganismo patógeno, que para eso también hay técnicas que nos pueden contribuir a ir discriminando y llegar al diagnóstico correcto de lo que está sucediendo a nivel de cambios morfológicos o fisiológicos en la planta. ¿Estamos hasta aquí entonces? Principalmente conocer cómo es el desarrollo de la planta sana para poder darnos cuenta y distinguir cuando la planta está teniendo cambios fuera de lo normal y poder ir a enfocarnos y distinguir si ese cambio es por un factor abiótico o por un factor biótico, como es el caso de las enfermedades. Y nos metemos ahora en algo que es fundamental y básico en fitopatología y en el desarrollo de cualquier enfermedad, y que nosotros denominamos el triángulo de la enfermedad. ¿Por qué hablamos de un triángulo? Porque se necesitan de 3 factores importantes para que se dé el desarrollo de una enfermedad. Y esos 3 factores los denominamos triángulo de la enfermedad. El primer factor es tener a disposición una planta que tenga cierto carácter de susceptibilidad, de ser afectada por ciertos agentes patógenos, que es las plantas que yo tenga en mi huerta, sea lechuga, sea tomate, acelga. Esa va a ser mi planta susceptible o el hospedante, como principal vértice de ese triángulo. Luego, el ambiente favorable, y esto es uno de los elementos fundamentales para que luego se dé esa interacción que denominamos planta-microorganismo patógeno. Y cuando hablamos de ambiente favorable, es el ambiente favorable para esa interacción, porque no todas las interacciones requieren del mismo ambiente, de las mismas condiciones. Y cuando hablamos de ambiente favorable, hablamos de temperatura, de humedad, y no solo la humedad relativa a ambiente, sino de también la humedad que queda en la planta, en determinados órganos de la planta durante mucho tiempo, que nosotros lo medimos en muchos aspectos como horas de mojado, ya sea del fruto o de la parte aérea, sean las hojas. Las horas de mojado son fundamentales para determinadas enfermedades que luego seguramente la ingeniera Favaro va a hacer mención respecto de eso. Las lluvias, la neblina, el rocío, el riego, después todos esos son factores ambientales, algunos de ellos que pueden ser manejados por el hombre y otros que claramente no están bajo nuestro control. Y por último, y tercero, y no menor, el factor patógeno, un patógeno virulento, porque puede que yo tenga una planta susceptible, un ambiente con condiciones altamente favorables,
pero este patógeno no es característico y no genera enfermedades en esa planta. O bien, puedo tener la planta, el hospedante, puedo tener el patógeno que genera infección en esa planta y de la cual esa planta es hospedante, pero no tengo un ambiente favorable. No tengo la humedad ni la temperatura adecuada, por ende, no voy a tener enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que se dé una enfermedad, sí o sí, tengo que contar con estos tres vértices de este triángulo en total interacción, ¿sí? Y a veces nosotros sumamos, y creo que sobre todo en este aspecto, en lo que es el manejo de huerta y de cultivos intensivos, el hombre. El hombre que puede estar incidiendo, acelerando el proceso de enfermedad, o revirtiéndolo y haciendo que este proceso sea más lento, o frenando el avance de la enfermedad con las distintas estrategias y pautas de manejo. Y ahora voy a hablar de un concepto muy importante que después lo va a tomar seguramente la ingeniera Favaro cuando hable de cada una de las enfermedades, que es el concepto de síntomas. Y las plantas nos hablan a través de sus síntomas, no es como en la medicina humana que uno saca su consulta al médico, el médico nos hace preguntas, tenés fiebre, tenés dolor de garganta, y uno puede ir diciéndole y dándole ciertas características con las cuales el médico luego nos da un diagnóstico. En este caso, las plantas no hablan, por ende, los síntomas que hacemos referencia cuando hablamos de síntomas, a los cambios estructurales, morfológicos y fisiológicos de la planta. Todo lo que veamos como cambio de lo que es la planta normal a una planta totalmente con su estructura y morfología afectada es lo que denominamos síntoma, ¿sí? Esto tiene que quedar claro porque después vamos a introducir otro concepto que refiere más al organismo o al agente causal de la enfermedad. Y como les decía, las plantas nos hablan a través de los síntomas, vamos a ver algunos de ellos, que después Alejandra va a profundizar, pero tenemos tres grandes grupos en los cuales podemos dividir estos síntomas. Por un grupo son aquellos que causan necrosis o muerte de tejido, como puede ser el que ustedes tienen en pantalla, hacia arriba, a mi izquierda al menos, el de viruela, que son como orificios y circulares que se van formando en la hoja, que cuando la enfermedad avanza pueden coalescer y formar lesiones de mayor tamaño. Ese síntoma está dentro de los grupos de necrosis. Lo mismo los cancros, amarilleo, los tizones, que producen también ese quemado en las hojas, están dentro del grupo de las necrosis, la antracnosis. Tenemos las podredumbres, ¿sí? Y después tenemos otro grupo de síntomas que causan alteraciones en el crecimiento. Si bien acá no hay ninguna imagen, pero son aquellos que deforman tanto el fruto como la parte aérea. Bueno, acá tenemos una imagen donde dice mosaicos de una hoja que tiene cierto encrespamiento o enrulamiento. Eso estaría dentro del grupo de síntomas que alteran el crecimiento de la planta o del órgano afectado. También en estos órganos que vemos aquí, deformados, decolorados, y también tenemos otro grupo de síntomas que son los que alteran el balance hídrico normal de la planta, que es los que provocan precisamente este tipo de marchitamiento o muerte generalizada de la planta. Ahora pasamos a otro concepto, que es el que yo hacía mención anteriormente, que es al que hace referencia al agente causal, al microorganismo, que está causando en interacción con la planta y el ambiente favorable la enfermedad. Y en este caso vamos a hablar del signo. El signo es la estructura que genera el microorganismo sobre la planta, sobre el hospedante o huésped, en el cual está generando enfermedad o generando una infección en particular. Y tenemos distintos tipos de signos. Algunos denominamos mildew, oidio, carbón, puntuaciones negras, roya, moho, soglea y esclerosis.
Lo que vemos acá, siempre que hablamos de signos, hay también dos grandes grupos en realidad. Aquellos causados particularmente por agentes causales o microorganismos como los hongos, y en ese caso vamos a estar hablando de mildiu, oidio, cargón, puntuaciones negras, roya, mohos y esclerosis. Y un grupo muy particular que son las bacterias, cuyo signo característico son las zooglea, o ese exudado que vemos cuando, ese exudado que vemos en ese tallo aquí, en la parte inferior, que al cortarlo vemos como una zooglea, como algo que sale desde el interior del tallo, o en algunos casos a veces de los frutos, es propio de las bacterias, son también órganos que al ser afectados por la bacteria quedan como húmedos, como más predispuestos a que condiciones ambientales desfavorables rompan los tejidos, ya sea en hojas, en frutos o en tallo. Después Alejandra va a profundizar sobre qué características tienen cada uno de estos signos y cuál puede ser la gravedad de cada uno de ellos según el órgano afectado. Pero aquí, a grandes rasgos, podemos ver, mildiu, oidio, puntuaciones negras y mohos causados por hongos que afectan ya sea la parte aérea, que es la parte que genera asimilados, para luego generar el órgano productivo o el órgano de cosecha, alteraciones en el crecimiento, como pueden estar causando los carbones, en las hojas, como pueden estar causando también las royas, los esclerotos, que son estructuras que invaden muchas veces los tejidos, que son causadas por, estas estructuras son formadas por microorganismos como los hongos. Y después hay un agente causal que es bastante polífago, al cual seguramente Alejandra va a hacer referencia también. No sé, Ale, si estás grabando, perdón. Bien, avanzamos Sí, entonces. grabando. Bien, no sé si hay preguntas hasta aquí, ustedes vayan diciéndome, si no, luego al final o en el chat iremos respondiendo. Para que toda enfermedad suceda, además del triángulo de la enfermedad, de estos factores que yo les mencionaba principales para que se dé la interacción, toda enfermedad cumple un ciclo en el huésped o en el hospedante. Obviamente favorecida por su ambiente, ya sea sequía, ya sea estrés hídrico, estrés térmico o estrés por inundación, por exceso de agua o por horas de mojado. Y a ese ciclo de la enfermedad nosotros le denominamos patogénesis. Y esta patogénesis tiene distintas fases. Hay fases que son invisibles al ojo humano y fases que pueden ser más visibles o más macro para el ojo humano. ¿Qué haces? Perdón, si pueden silenciar los micrófonos. Escucha, el otro día me quitó la mesa. No lo ensucies, ¿entendés? Búscame 3 o 4 hojas de diario. Si pueden silenciar los micrófonos, por favor. Gracias. Continuamos entonces, les decía, hay fases que son invisibles y fases que son más visibles. En este caso, como ustedes ven, podemos comenzar este ciclo desde la sobrevivencia. Y cuando hablamos de sobrevivencia es donde sobrevive el agente causal de la enfermedad, ya sea el hongo, o la bacteria, o el virus. Y en esto hay grandes diferencias en estos tres grupos. La sobrevivencia generalmente la clasificamos en dos aspectos, puede ser necrótrofa o biótrofa. Necrótrofa son aquellos agentes causales que sobreviven en tejido en descomposición, como puede ser hojarasca o rastrojo. Y otro gran grupo que son los organismos biótrofos, que sí o sí necesitan de un hospedante alternativo vivo, de la semilla, de órganos que tengan tejido vivo. Y si partimos desde ahí, luego la siguiente fase de este ciclo de la enfermedad es la diseminación. Y luego vamos a ver algunos ejemplos de cómo se disemina el agente causal. Una vez que se disemina, entra en contacto con la planta huésped, que tiene cierto carácter de virulencia y de susceptibilidad,
y se comienza a generar la infección. Previo a esto hay una penetración de este agente causal, de este organismo. Los hongos, por lo general, entran directamente, tienen vías de penetración directa a la planta, no requieren de ninguna estructura anexa para hacerlo. Las bacterias generalmente entran por heridas, y es un detalle que tenemos que tener en cuenta a la hora de saber que hay un hospedante o una planta que puede ser afectada por bacterias, y los virus generalmente por un vector. Una vez que comienza el proceso de infección, se dice que comienza la fase visible para el ojo humano, que es la generación del síntoma en la planta, ya sea esas lesiones tipo viruela, ya sea el amarilleo, el mosaico, la podredumbre. Es lo que vamos a comenzar a ver a nivel microscópico, con la ayuda de una lupa, a nivel inicio del síntoma, o en estados más avanzados ya a nivel macro. Luego sigue la colonización, el progreso de los síntomas, la multiplicación del patógeno en la planta, y lo que sucede, y esto también hay un aspecto a marcar en la diferencia en cuanto a las distintas interacciones hospedante-patógeno que podemos llegar a tener, es que hay enfermedades que cumplen un ciclo, un solo ciclo, y otras que cumplen varios ciclos en el huésped durante el ciclo del cultivo. Y ahí entramos, en otro concepto, que es dividir estos patógenos, estos microorganismos, en dos grandes grupos. Y llamamos patógenos monocíclicos aquellos que cumplen un solo ciclo durante el ciclo vegetativo, reproductivo de la planta. Y ahí esto es un aspecto a tener en cuenta, porque esta gran diferencia entre monocíclicos y los policíclicos, que son los que cumplen varios ciclos durante el ciclo del hospedante o del huésped, es la diferencia en cuanto al manejo o las estrategias de manejo que uno va a poder aplicar en cada uno de ellos, en cada uno de estos sistemas. Entonces, monocíclicos, como pueden ser las podredumbres de las plantas, que una vez que ingresan, hacen ese ciclo de patogénesis por única vez, y los policíclicos cumplen varios ciclos de patogénesis en un determinado tiempo, y obviamente todo esto está estimulado por el factor ambiente predisponente para cada enfermedad. Como monocíclico, aquí tienen algunos ejemplos: el torque del duraznero, que provoca como síntoma lo que ven aquí como alteración en el desarrollo normal de las hojas, las podredumbres de plantas, los marchitamientos. Y como patógenos policíclicos tenemos los tizones, oidios, mildius, podredumbres de frutas que causan los mohos, y las cancrosis. Bien, como les decía hoy, y volviendo a hacer referencia al ciclo de la enfermedad o patogénesis, recuerden que una de las primeras fases, la primera fase era la de sobrevivencia, la siguiente fase era la de dispersión del patógeno. Y aquí tenemos varios factores que pueden estar contribuyendo de manera acelerada a que este patógeno se disperse más rápidamente en nuestro huésped, en nuestra huerta. Hay factores que, como les decía al principio de ese triángulo de la enfermedad, que están bajo el manejo o control del hombre, y otros que no. Como por ejemplo el viento, la lluvia y las tormentas estarían dentro del grupo que no están bajo el control del hombre. El insecto y vectores, de manera indirecta podemos llegar a estar haciendo un manejo, reduciendo el nivel de la plaga o el insecto vector, como es el caso de los microorganismos como los virus, que son dispersados por los vectores. El agua de riego es fundamental, porque cuando se produce encharcamiento y exceso de agua, puede que muchas enfermedades avancen más rápidamente y estemos generando condiciones ambientales favorables. Luego, la calidad de la semilla y de los plantines, por ahí dónde los adquirimos, con qué calidad y con qué certificación adquirimos
la semilla para luego no estar introduciendo en nuestra huerta patógenos o enfermedades que hasta el momento no estaban presentes. Luego la ropa o el calzado que utilicemos, la maquinaria o las herramientas para las distintas estrategias de manejo o de poda que tengamos que hacer en la huerta. En ese sentido es fundamental las estrategias de sanidad que podamos tener en cuenta para no estar transmitiendo un patógeno de una planta a otra. Y la sobrevivencia, que era la fase inicial dentro de ese ciclo de la enfermedad o patogénesis, fíjense, otro factor de sobrevivencia o elemento son las herramientas de trabajo, que por ahí las usamos y las dejamos para seguir utilizándolas y no las limpiamos adecuadamente, no hay una desinfección adecuada. El manejo de insectos vectores, principalmente para enfermedades causadas por virus, los restos de vegetales, si estamos haciendo poda, los restos de vegetales, retirarlos de la huerta, porque ahí es donde sobreviven mayormente muchos patógenos, principalmente hongos, y del grupo de los necrótrofos. También en plantas vivas infectadas, por supuesto, en el suelo, en las hojas caídas, en las semillas u órganos infectados, también son, y ahí sobreviven muchos de estos microorganismos. Bien, hasta acá es la parte introductoria. Yo ahora voy a dejar de compartir pantalla para darle lugar a la ingeniera Favaro. No sé si quieren, Alejandra, eso decidilo vos, abrir un espacio de preguntas. Sí, si tienen alguna consulta hasta acá y quieren hacerla o a través del chat o activar los micrófonos, no hay problema. Si no, le damos espacio a la ingeniera Favaro y al final vamos a estar ambas para que nos hagan preguntas también. Ahí parece que hay alguna pregunta, a ver. ¿En el chat? ¿Cómo desinfectas una tijera de podar? Con hipoclorito, lavandina. Perdón que no inicié. La lavandina diluida al 10%, o sea, una parte de lavandina en 9 partes de agua, y se la sumerge y se la deja unos minutos, o se lo puede pasar sino con algún algodón, pero lo más práctico si uno está trabajando en la huerta es tener algún vasito con la lavandina diluida e ir sumergiéndola. Claro. Sobre todo eso hay que hacerlo entre planta y planta, ¿sí? Entonces, uno no, si una de las plantas está enferma, uno no dispersa al patógeno a la planta siguiente. Y también eso mismo con las manos, ¿sí? Por ejemplo, en los cultivos que requieren labores culturales, por ejemplo, de desbrote, como el tomate, ¿sí? O de deshojado, uno puede ir desinfectándose las manos entre planta y planta. Es muy importante, digamos, porque sobre todo muchas bacteriosis se dispersan de esa manera. En tomate en particular, es muy importante la dispersión de bacterias de esa forma. Ale, yo no sé si vos después vas a hacer referencia a esto con cada enfermedad, pero hay una pregunta que es sobre tizón en tomate, principalmente ingresando a la enfermedad alguna tarea cultural para minimizar el ataque. Yo no sé si vos haces referencia ahora o después, lo dejás para después, no sé si vas a hablar de esta. Después al final podemos hablar un poco en la parte de manejo de lo que es manejo de tizones. Creo que... Bueno, ¿se ve bien la presentación? Sí. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a la parte más de reconocimiento de enfermedades, ¿sí? Que para nosotros es muy importante porque es el punto de partida para el manejo. Lo ideal
es que uno siempre sepa cuál es la enfermedad que está controlando, porque se manejan de forma muy diferente, ¿sí? De acuerdo a cuál es el agente causal que lo origina. Y vamos a ir viendo algunos ejemplos. Esta es una enfermedad muy común en la huerta, porque además aparece en muchos cultivos, que es el oidio. El oidio es un signo, ¿sí? O sea que es la manifestación del patógeno en la planta, y se presenta como una masa de aspecto pulverulento, de color blanco brillante, que aparece generalmente primero en la cara superior de la hoja, ¿sí? Bueno, estamos hablando de hojas, y además, bueno, puede aparecer en frutos, ¿sí? También, como ven ahí. Esta enfermedad afecta a diversos cultivos, ¿sí? Todas las cucurbitáceas, zapallito es muy importante, las cucurbitáceas, tomate, puede afectar lechuga, selga, frutilla, vid, y es un patógeno que, si bien puede afectar y presentarse en todos estos cultivos, es muy específico, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es muy específico? Que el oidio que afecta a las cucurbitáceas no es el mismo que el que afecta el tomate o la lechuga, ¿sí? Por lo tanto, no es que ustedes, si tienen una planta de tomate enferma, el oidio no va a pasar del tomate a la lechuga, ¿sí? Son patógenos muy específicos, sobre todo por lo menos dentro de la familia botánica del cultivo, ¿sí? O sea, puede ser que el mismo oidio ataque a todas las cucurbitáceas, pero no va a afectar a tomate. Y esta especificidad deriva un poco de que es un patógeno biótrofo. ¿Qué es un patógeno biótrofo? Es un patógeno que necesita de las células de la planta viva para sobrevivir y para infectar. Por lo tanto, los oidios no son enfermedades que avancen muy rápido, ¿sí? Porque al patógeno lo que le conviene es que la planta permanezca viva, ¿sí? Entonces lo vamos a ir viendo, si ven, van avanzando, ¿sí? Lo vamos a ir viendo en un avance de manera lenta. Los daños que produce el oidio, ¿sí? Además de alguna forma reducir la superficie fotosintéticamente activa de la planta, va produciendo estos acartuchamientos de hojas que ven acá, ¿sí? En los frutos los puede llegar a cubrir, a deformar, y por lo tanto, ¿sí? Desmerece el valor comercial de la fruta, ¿sí? Y en algunos casos la fruta, bueno, no se puede cosechar porque se deforma totalmente. En la vid en particular puede producir estas grietas, ¿sí? En algunas otras frutas. Y bueno, fíjense acá como ven estas hojas de zapallito cubiertas de oidio. Obviamente esta hoja no está funcionando bien, ¿sí? No está nutriendo bien a la planta. Cuando la enfermedad avanza, si bien yo les dije que aparece principalmente en la cara superior, cuando la enfermedad avanza también empieza a aparecer en la cara inferior de las hojas. Acá lo que ven es, si uno pudiera ver con microscopio, las estructuras que conforman ese signo de oidio son externas, ¿sí? Son conidios que se depositan sobre la superficie de la hoja. Y como les muestro acá, el patógeno no mata las células, sino que se alimenta a través de unas estructuras que introducen las células que se llaman autorios, ¿sí? Eso es típico de los patógenos biótrofos. Bien, acá tienen un ejemplo de oidio en la selga, ¿sí? En una huerta. Fíjense cómo cubre totalmente la cara superior de las hojas, y luego avanza hacia la cara inferior. A medida que va progresando, también podemos llegar a empezar a ver este amarillamiento, ¿sí? Como les decía, después la planta sí termina de a poco debilitándose. Bien, el oidio también lo pueden ver en lechuga. Acá lo tienen en una lechuga arrepollada, comenzando, ¿sí? También lo vamos a ver en las dos caras de la hoja. Otro patógeno que también es biótrofo, que puede presentarse en la huerta, es el mildiu. El mildiu, a diferencia del oidio, es una masa de aspecto afieltrada, ¿sí? El oidio es más pulverulento, y aparece principalmente en la cara
inferior de la hoja, ¿sí? Al revés que el oidio. Aparece inicialmente en la cara inferior, como lo ven acá, como una masa afieltrada, y en la cara superior lo que vamos a ver son manchas de color amarillento acompañadas, ¿sí? En el embés por esta esporulación, y que en lechuga en particular suelen tomar como una forma angular, ¿sí? Van de nervadura a nervadura, fíjense acá se ve bien, van de una nervadura a la otra. Ahora, para que yo pueda ver bien esto, tiene que haber mucha humedad, ¿sí? Y más que humedad, tiene que haber agua libre, ¿sí? Lo que nosotros llamamos agua libre, rocío o lluvia, ¿sí? O una película de agua en la cara inferior de la hoja. Todos los mildios son patógenos muy, muy ligados a la presencia de agua. Y bueno, esta es una enfermedad que la pueden encontrar en lechuga, en todas las cucurbitáceas, zapallito, en albahaca también se ve mucho mildiu, y en vid. Y al igual que en los oidios, ¿sí? No es que el mildiu de la lechuga va a afectar al zapallito, son también patógenos muy específicos. Acá lo tienen en lechuga, como ven acá empiezan en las hojas más viejas, comienza el ataque, y esa mancha de color amarillento que yo les mencionaba antes, luego con el avance del tiempo se va poniendo más amarronada. Acá ven la esporulación que vemos en la cara de abajo de la hoja. Las esporas de este patógeno se dispersan con el aire, cuando baja la humedad relativa, se dispersan por las corrientes de aire o el viento, pero después para germinar sí o sí requieren de tener agua libre, requieren que haya agua libre sobre la superficie de la hoja para poder germinar. Acá lo tienen en lechuga, como se ve cuando está un poco más avanzado, que ya se va poniendo más amarronado, y en albahaca, que les decía que es muy común, ¿sí? Es uno de los principales patógenos que afectan a albahaca, ¿sí? Como se ve en la cara superior, una mancha amarillenta de forma angular, de nervadura a nervadura, y en la cara de abajo, en particular en la albahaca, cuando es de color blanquecino todavía no se ve, sino que lo vemos cuando está más avanzado, que empieza a tomar un color más amarronado. Cuando yo les digo que los oidios y los mildios son patógenos biótrofos, de alguna forma también eso quiere decir que no van a sobrevivir en el residuo del cultivo. Lo cual es muy importante para el manejo tenerlo en cuenta, ¿sí? No van a quedar en una planta en descomposición, ¿sí? Tienen otras estrategias para sobrevivir, ¿sí? La continuidad en la huerta, ¿sí? Si uno tiene lechuga con mildio y después planta o siembra lechuga nuevamente, es probable que pase de una planta a la otra, ¿sí? En las siembras escalonadas, o bien pueden sobrevivir en algunos casos en las semillas. En las semillas sí, por eso también es importante en las plantas que se guardan semillas, que se cosechan semillas para sembrar, tenerlo en cuenta, que puede llevar patógenos. Bien. Otro patógeno que también es un patógeno biótrofo es la roya blanca de la rúcula, ¿sí? Las royas blancas en general, pero en la huerta lo podemos encontrar muchas veces en rúcula, sobre todo cuando hay muchas condiciones de humedad y de lluvia, ¿sí? Porque en este caso también, al igual que los mildios, están emparentados con ellos y son patógenos que requieren agua libre también. En este caso lo que vemos es, en la cara superior, manchas amarillentas o como ampollas también pueden verse, ¿sí? Pequeñas ampollas, y cuando uno mira en el embés de las hojas, va a encontrar pequeñas pústulas, ¿sí? Levantaditas, son como volcancitos de color blanquecino, que no toman ese aspecto de parche que toma el mildiu, ¿sí? Son pústulas discretas, como pequeños volcanes discretos. En este caso, bueno, al igual que en el mildiu, el patógeno necesita tener de agua para que la espora germine y produzca el signo, en este caso de la enfermedad. Bien, ahora estos tres que les nombré son todos blancos, digamos, por así decirlo, son bastante fáciles de confundir. ¿Cómo los distinguimos? ¿Sí? Porque también algunos pueden aparecer
en la misma especie de planta, en el mismo cultivo. Bueno, el oidio, como les dije al principio, es pulvurulento, parece como un polvo depositado, una cerosidad, como una grasitud depositada sobre la superficie de la hoja, y lo vamos a ver cuando va avanzando en las dos caras de la hoja, en la cara de arriba y en la cara de abajo. El mildew solo lo vamos a ver en la cara de abajo de la hoja, como parches discretos, ¿sí? Afieltrados, ¿sí? Como una vellosidad, y va a estar acompañado en la cara superior por las manchas de color amarillo. Y bueno, y la roya blanca, como les mencioné antes, también tiene la mancha amarilla en la cara superior, pero en la cara inferior no toma un aspecto de masa afieltrada, sino que son como pequeños volcancitos discretos que se distingue uno con otro. Bueno, las rollas blancas que les mencioné recién no tienen nada que ver con las rollas verdaderas, que son las que vemos en general de color anaranjado, o marrón, o negro, o amarillo, ¿sí? Las rollas verdaderas por ahí no son tan comunes en la huerta, pueden aparecer en cebolla, en duraznero, en higuera, bueno, son las fotos que tienen acá, ¿sí? Y son también pústulas, volcancitos, pulvurulentos, de diferentes colores, el más común es la roya anaranjada, y que en la cara aparecen normalmente en la cara de abajo primero, pero luego sí se manifiestan en todas las caras de la hoja, y a veces están acompañados en la cara superior por manchitas también de color amarillo. La forma de reconocer la roya es, uno le pasa el dedo por esas pústulas y queda el polvo en el dedo de color anaranjado, ¿sí? Y el problema principal de la roya, sí, la roya es un signo, es la manifestación del patógeno en la planta, pero ellos lo que hacen es producir un síntoma que se llama hambre fisiológico. ¿Qué quiere decir hambre fisiológico? Que extraen los nutrientes de la planta para sí, para su propio crecimiento, y por lo tanto la planta crece menos. ¿Sí? Por eso lo que decimos es que tiene un hambre fisiológica, la vemos más pequeña, puede llegar a quedar enana, y después, con el paso del tiempo, cuando las hojas se afectan mucho, como ven en este caso de higuera, fíjense que empieza como a cartucharse la hoja y termina cayendo. Entonces también en ataques muy avanzados puede producir defoliación. La defoliación lo que hace es después hacer también de alguna forma que la planta no esté bien nutrida y no pueda cumplir bien sus funciones fisiológicas, ¿no? Y también puede afectar las frutas, y en ese caso desmerece su valor comercial. Bueno, todos los patógenos que vimos hasta ahora son patógenos biótrofos, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver algunos patógenos necrótrofos. Cuando yo hablo de necrótrofo, quiero decir que es un patógeno que mata las células de la planta para vivir, ¿sí? Necesita matarlas para obtener nutrientes de las células muertas, y que además, por esa característica, no tiene ningún problema de sobrevivir en lo que son los restos de cultivo, puede quedar, o en algunos casos también en el suelo, ¿sí? Entonces, todos los patógenos necrótrofos pueden quedar en restos vegetales y pueden quedar en el suelo en algunos casos, y por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante para el manejo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, son muy importantes las rotaciones, es muy importante no dejar los restos vegetales de plantas enfermas en la huerta. Bien. Un caso de patógeno necrótrofo es la viruela, que es una mancha foliar que la vamos a ver también en diversos cultivos en la huerta. Las viruelas son manchas necróticas, circulares, rodeadas por un halo de otro color, en general de un color amarronado, o rojizo, o violáceo, y que, como ven acá, aparecen en un gran número en relación al tamaño del tejido, ¿sí? Los vamos a ver en abundante cantidad. Con el paso del tiempo, y si hay mucha afectación, las lesiones comienzan a unirse. Es muy común en acelga y en remolacha, en tomate, en duraznero también la podemos llegar a ver.
Y si uno mira con detalle estas lesiones de viruela, a veces se puede ver a simple vista, a veces necesitamos aunque sea una lupa de mano, lo que vamos a ver en el centro de esa lesión es el signo del patógeno, que son puntuaciones negras. ¿Sí? Vamos a ver pequeños puntos negros, acá se ven a simple vista, que acompañan al síntoma de la enfermedad, que es la viruela. ¿Sí? Bueno, en el caso de la viruela, fíjense, bueno, acá lo tienen en remolacha, en frutilla, en duraznero. En muchos casos es muy común en duraznero, también se puede ver a veces en acelga o en remolacha, que la planta después, con el paso del tiempo, se desprenda de esas lesiones de viruela, ¿sí? Y queden pequeñas perforaciones en las hojas, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en duraznero esta enfermedad se llama mal de la munición, porque se generan esas perforaciones. Eso es en realidad una respuesta de defensa de la planta para defenderse del patógeno, ¿sí? Lo que hace la planta al liberar esa lesión es desprenderse del patógeno y evitar que siga avanzando. Bueno, una enfermedad que tiene un síntoma muy parecido a la viruela es la mancha negra de los cítricos. La mancha negra de los cítricos es una enfermedad que aparece bastante en los cítricos y tiene distintas manifestaciones, ¿sí? Tiene 4 síntomas diferentes, lo cual es raro para una enfermedad, pero el síntoma principal y distintivo es esta lesión tipo viruela, ¿sí? Una lesión circular, rodeada por un margen de otro color, y que si uno mira en detalle le puede ver en el centro las puntuaciones negras. Acá también lo pueden ver en hojas, ¿sí? También las lesiones tipo viruelas con los puntitos negros en el centro, ¿sí? Esas puntuaciones negras que les vengo nombrando hace rato son estructuras del hongo, ¿sí? Son esporas del hongo en una estructura que se llama picnidio en este caso, o en otros casos acérula, y que en muchos casos sirve como forma de supervivencia del patógeno o de dispersión, ¿sí? Dependiendo del caso. Bien, acá tienen otro de los síntomas que puede tener la mancha negra, ¿sí? Que son manchas rojizas, ¿sí? Otras manchas un poco más grandes, que son manchas más agresivas. Bueno, otra mancha foliar que pueden presentar las plantas en las huertas son los tizones, ¿sí? Que preguntaban antes. Los tizones más comunes y más conocidos son los del tomate, pero bueno, en realidad casi todas las plantas tienen tizones causados por distintos patógenos, fúngicos y bacterianos, y siempre este nombre hace referencia a una desecación repentina y muerte de toda la hoja, o puede también presentarse en otros órganos, en tallos, incluso en frutos. En algunos casos estas manchas se presentan en forma de V, en el margen de la hoja, en el extremo de la hoja y en forma de V, ¿sí? Eso es típico de muchos tizones. Y como ven acá, siempre que uno ve tejido amarronado, ¿sí? O amarillento y amarronado, en general estamos ante la presencia de patógenos necrótrofos que van a matar las células para infectar y para nutrirse, y que por lo tanto también son capaces de sobrevivir en tejidos en descomposición. El tomate tiene 2 tizones que son muy conocidos, que corresponden a grupos de hongos totalmente diferentes, ¿sí? Por eso también se controlan de manera diferente. El tizón tardío, que produce manchas irregulares, ¿sí? De esta característica de desecación repentina, y que además avanza muy rápido cuando hay condiciones de humedad, ¿sí? En pocos días puede llegar a matar la planta, si hay lluvias y si hay condiciones de humedad alta. Es un patógeno muy ligado al agua libre, ¿sí? Esto se parece mucho a los mildios, y por lo tanto avanza muy rápidamente. El tizón temprano, en cambio, tiene una forma más discreta, circular, y forma anillos concéntricos, ¿sí? La lesión de tizón en este caso forma anillos concéntricos, círculos concéntricos, que lo permite distinguir del tizón tardío.
Bien, y son muy comunes no solo en tomates, sino en otras solanáceas, ¿sí? Por ejemplo, en papa, en berenjena. Acá tienen otras fotos del tizón tardío, fíjense, como les decía, no solo afecta a las hojas, y va produciendo después este secado y acartuchado, sino que también afecta a los brotes, y termina así matando a la planta, ¿sí? Si se frena porque las condiciones son desfavorables, ¿sí? Porque deja de llover, porque empieza a haber sol, bueno, pero si no, puede seguir avanzando y matar toda la planta. En este caso, al igual que en el mildiu, este hongo produce unas esporas que se llaman esporangiosporas, que se dispersan por las corrientes de aire, ¿sí? O en algunos casos también por la lluvia a menor distancia, pero por las corrientes de aire se pueden dispersar más lejos, y después sí o sí requieren caer en una superficie, ya sea hoja o tallo, que esté mojada para poder germinar. Bien, y acá lo ven a esas estructuras, ¿sí? Esto que ven acá, esto es la superficie de la hoja, y estos son esporangios que contienen en su interior esporangiosporas, que son las esporas que inician la infección. Cuando hay altas condiciones de humedad, se puede llegar a ver el signo de la enfermedad, que es como muy parecido a un mildiu, ¿sí? Por eso en muchos libros a veces al tizón tardío antiguamente se lo conocía como mildiu, ¿sí? Pero en realidad no es estructuralmente, no es un mildiu, sino que es una fitóftora, pero que puede llegar a producir este signo blanquecino. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que acá yo ya veo tejido necrótico, ¿sí? Esto avanza mucho más rápido que un mildiu, no voy a ver esa mancha de color amarillo que tienen los mildios. Bueno, y acá tienen otras fotos del tizón temprano, que como les decía, hace los círculos concéntricos. En muchos casos ven este halo de color amarillo que rodea esos círculos concéntricos, que es típico de este hongo de alternaria que produce el tizón temprano. Y en los frutos se produce una lesión muy similar a las hojas, porque la infección ocurre a través del cáliz o del pedicelo, y a partir de ahí se desarrollan los círculos concéntricos. Bueno, todos estos tizones y manchas foliares que estuvimos viendo hasta ahora son producidos por hongos. Pero las bacterias también pueden generar manchas y tizones bacterianos. Entonces, ¿cómo hacemos para distinguirlos? Porque esto también tiene una importancia desde el punto de vista del control, ¿sí? Porque hay muy pocos bactericidas, ¿sí? Las bacterias se controlan con bactericidas, no con fungicidas. Por lo tanto, la forma de control que tenemos que tener para bacterias es totalmente diferente. Bien. En el caso de que las manchas o los tizones sean bacterianos, lo que vamos a ver principalmente es una acumulación de lesiones en la parte donde se queda acumulada el agua. Así como yo les decía que los mildius, bueno, el tizón mismo del tomate requiere mucha agua, las bacterias más todavía, ¿sí? Siempre vamos a ver que proliferan las bacterias en las zonas de la planta donde queda acumulada agua, ¿sí? Por ejemplo, acá en esta hoja del duraznero, esta parte central de la nervadura es donde queda, ¿sí? Cuando toda la hoja comienza a secarse, todavía acá queda humedad. Por eso la vemos en esta parte, también podemos verla en la parte de abajo de la hoja, que es donde siempre queda una gotita de agua. Y otra característica distintiva de las manchas bacterianas es que suelen estar rodeadas por halos de colores amarillentos, ¿sí? Como ven acá. En general vemos la lesión, que puede ser parecida a lo que es una viruela, ¿sí? Pero no le vamos a ver el signo, no le vamos a ver los puntos negros en el centro, y además vamos a ver un halo de color amarillento que lo rodea. También es común ver manchas angulares, o sea que van de nervadura a nervadura, y que si uno las mira al trasluz, va a ver como una oleosidad, ¿sí? O como si fuera algo acuoso. Eso también es distintivo de bacterias. Acá, bueno, ven un ejemplo de enfermedad bacteriana en duraznero, que es la mancha bacteriana, que lo que hace es, cuando se van produciendo estas lesiones, después la hoja termina poniéndose toda de color amarilla,
y se cae, ¿sí? Entonces lo que produce es una defoliación muy intensa de la planta, como ven acá, fíjense que el tallo está prácticamente sin hojas, y como ven acá, acá tenemos frutos, ¿sí? Imagínense que estos frutos, si no tienen hojas que lo nutren de alguna forma, que lo hagan crecer, van a crecer muy poco, ¿sí? Por lo tanto, el principal daño es que vamos a tener un bajo crecimiento de fruto y un debilitamiento general de la planta por no tener hojas, ¿sí? Además de una competencia, ¿sí? Porque luego aquí van a aparecer hojas nuevas que van a competir en nutrientes por los frutos. Bien, por favor, si voy, me parece que estoy yendo un poco rápido, si tienen alguna duda, la plantean, y si no, lo hablamos al final. Acá tienen bacteriosis en tomate. Fíjense, como les decía antes, también las manchas rodeadas por halos amarillentos en la mayoría de los casos, y el tomate en particular tiene dos bacteriosis importantes, que son la peca bacteriana y la mancha bacteriana. Como el nombre lo indica, la peca es un poco más pequeña la lesión y la mancha es un poco más grande, ¿sí? Por eso se llama peca, y lo podemos ver tanto en hojas como en frutos. Todas las bacteriosis en general se dispersan muy eficientemente con la lluvia y el viento, ¿sí? Sobre todo a través de las tormentas, ¿sí? Cuando hay una combinación de lluvia y viento, porque el viento genera heridas a través de la voladura de partículas de tierra o de arena, o bien a través del ramiado, que son vías de ingreso muy favorables a las bacterias, ¿sí? Las bacterias entonces entran por heridas, o bien por aberturas naturales, por estomas, ¿sí? O hidatos o lenticelas en los tallos. Por eso también son enfermedades que las vamos a ver manifestarse mucho más cuando hay lluvias y tormentas intensas. Bien, otra enfermedad bacteriana, que si bien no es una mancha o un tizón, bueno, la quise poner acá porque está relacionada con las otras, es la cancrosis de los cítricos, que es una enfermedad que seguro todos alguna vez vieron, y todo aquel que tiene una planta de cítricos seguro la vio. Es una enfermedad endémica en el litoral argentino, y bueno, hoy en día en casi todas las regiones donde se cultivan cítricos en Argentina, y se manifiesta como lesiones corchosas, también de estilo pústulas, volcanes, que sobresalen, en el caso de las hojas sobresalen en el envés, en el caso de las frutas y las ramas también sobresalen, pero en el haz de la hoja, sí, en la cara superior, lo que vamos a ver es como una depresión, ¿sí? Entonces tenemos una depresión en la cara de arriba, acompañada por un volcancito corchoso en la cara de abajo. Y sobre todo en el caso de las hojas, vamos a ver un halo de color amarillento, no en todas las especies, pero en la mayoría de las especies de cítricos, rodeando a esa lesión, ¿sí? Las lesiones van cambiando de tamaño, ¿sí? Desde estas lesiones que son iniciales, pequeñas, ¿sí? Hasta cuando la fruta madura, que llega a tener este tamaño. El principal daño de la cancrosis a nivel productivo es que produce defoliación y caída prematura de frutas, ¿sí? La fruta afectada y la hoja afectada termina cayendo, y eso va debilitando a la planta. Y obviamente disminuye el valor comercial de la fruta, ¿sí? Que si estamos hablando a nivel comercial, bueno, no se vende, o se vende a menor precio, no se puede exportar, ¿sí? La cancrosis es una enfermedad que impide la exportación, pero más allá de todo esto, no afecta de ninguna forma la calidad organoléptica de la fruta, ¿sí? O sea, la fruta se puede comer normalmente, el síntoma del cancro queda restringido a la corteza de la fruta y no avanza, ¿sí? Lo único que puede pasar es que las mismas lesiones hacen que madure un poquito antes la fruta, por eso muchos dicen que la fruta con cancro es más rica, ¿sí? Porque está más dulce más tempranamente, digamos, ¿sí? Bueno, y es ocasionada por una bacteria, y como les dije antes, la forma de dispersión principal es a través de las tormentas, de la lluvia y el viento.
cancros también podemos ver en rama, en este caso tienen una forma diferente al de la cancrosis de los cítricos, pero también comienzan como heridas en las que se produce una depresión central, ¿sí? Acompañada por un borde que sobresale, y que en algunos casos podemos llegar a ver puntuaciones negras en el centro de la lesión, ¿no? Esto lo vemos en un tallito más joven, ¿sí? En este caso de PECAM, y si no también lo podemos ver en plantas adultas, en los troncos, en donde avanza mucho más. En este caso, a diferencia del caso de la cancrosis de los cítricos, en general los agentes causales de cancros en ramas son hongos, ¿sí? Patógenos fúngicos. Bueno, otra enfermedad que podemos llegar a ver en cítricos y también en palta, es muy común de verse, es la sarna. La sarna, fíjense que por ahí es fácil de confundirla con cancrosis, pero en este caso lo que tenemos es una costra, ¿sí? Es como mucho más aplanado que un cancro, y forma como una masa más extendida. Los cancros suelen ser más discretos, solo que si avanza mucho la enfermedad pueden llegar a unirse, ¿sí? Pero la sarna tiene más una forma de costra, ¿sí? Como de costra sobre la superficie del fruto. Y en realidad esta lesión que vemos es una reacción del hospedante, como una respuesta de defensa, para tratar de aislar el patógeno, ¿sí? Con esa misma corchosidad que produce. También se puede ver sarna en papa, ¿sí? En este caso es generada por una bacteria, estas dos que están viendo son generadas por hongos. Y acá ven una comparación de distintas enfermedades que pueden llegar a haber en frutos, ¿sí? Que hay tres que ya se las mencioné: la cancrosis, como les decía, lesiones corchosas que sobresalen bastante, estilo volcán, ¿sí? Sobresalen mucho de la fruta, y son más discretas, más separadas entre sí, salvo cuando va avanzando mucho la enfermedad y comienzan a unirse. La sarna como una costra mucho más desparramada sobre la superficie, mucho más aplanada que la cancrosis. La mancha negra, que tiene este aspecto de lesiones de tipo viruela, ¿sí? Círculos pequeños con un halo de otro color, y donde le puedo llegar a ver los puntos negros en el centro. Y la melanosis, que es una enfermedad que van a ver mucho en árboles de cítricos que están poco cuidados, que no se les hace nunca una poda de limpieza, que son viejos, ¿sí? Y es una enfermedad que el hongo que la produce es hidrófugo, ¿sí? Escapa al agua, entonces van a ir viendo cómo las lesiones de la melanosis acompañan la gota de lluvia, ¿sí? Van haciendo el camino de cuando la gota va bajando por el fruto, entonces van a ver como lágrimas, ¿sí? Lágrimas en las frutas. Incluso se pueden ver como circulitos que se forman alrededor de lo que sería una gota de agua. Se deposita la gota de agua y el hongo va quedando en el margen de esa gota del agua porque le va escapando al agua. Bien, otro tipo de síntoma que podemos llegar a ver en frutas, en hojas, en tallos, son las antragnosis. Las antragnosis son lesiones que toman formas irregulares, ¿sí? No tienen una forma circular como pueden ser las viruelas, y deprimidas, ¿sí? Se hunde en esa zona el fruto, se hunde, lo pueden llegar a ver en tomate, en pimiento, en frutilla es muy común, incluso en la frutilla que uno compra, se le ven como unas manchas marrones que se hunden. En las hojas también lo pueden llegar a ver en cítricos, ¿sí? En la fruta también, en cítrico. Y cuando uno mira en detalle, también le puede llegar a ver, en este caso no se ven de color negro todavía, ¿sí? Pueden empezar de un color más crema o salmón, pero con el paso del tiempo vamos a empezar a verle lo que son las puntuaciones negras, ¿sí? Que acá se ven bien. Que es una característica distintiva también de los hongos que las producen. Bueno, todos los patógenos que les voy nombrando hasta el momento son todos patógenos necrótrofos, ¿sí?
que pueden sobrevivir entonces en los residuos de los cultivos. Acá tienen otro patógeno que también es muy necrótrofo, ¿sí? Como podrán ver por estas lesiones marrones que se ven acá, son las podredumbres, que son las más fáciles de identificar porque es lo que siempre toda la vida vimos, bueno, una fruta está podrida, una planta está podrida, ¿sí? Las podredumbres se producen por una degradación celular rápida, porque los patógenos colonizan los tejidos y liberan los líquidos celulares, ¿sí? Entonces uno al principio tal vez va a ver como algo acuoso, ¿sí? Va a empezar a ver una mancha acuosa en el tejido, pero luego eso va a progresar y se va a poner de color más amarronado, ¿sí? Lo vamos a ver tanto en plantas herbáceas como en plantas leñosas, en algunos casos acompañados por gomosis, por ejemplo en el caso de los cítricos podemos ver una podredumbre acompañada por una gomosidad. En el caso de las hortalizas es muy común, en las hortalizas tanto en la huerta como en almacenadas, ¿sí? en la post cosecha, y también en las frutas, ¿sí? Es muy común de verlo. También podemos llegar a encontrar lo que son las podredumbres secas, ¿sí? En este caso, el patógeno avanza un poco más lento, entonces la planta llega a cicatrizar y no se produce esa liberación de líquido, ¿sí? Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a ver una podredumbre, pero que tiene aspecto seco, ¿sí? Que uno le pone el dedo y el dedo no se hunde, ¿sí? En cambio, en una podredumbre húmeda, seguramente si hundimos el dedo, eso se va a romper, ¿no? Y las podredumbres, tanto las secas como las húmedas, pueden estar acompañadas por diversos signos, ¿sí? Este caso que les muestro acá es una podredumbre en manzano, que se llama podredumbre amarga del manzano, y que está acompañada por puntuaciones negras, ¿sí? En la lesión de la podredumbre se van produciendo círculos concéntricos de pequeños puntitos que inician de color salmón y luego se ponen negros. Pero tal vez el signo más común que acompaña a las podredumbres son los mohos, y que son también por ahí los más conocidos por todos, ¿sí? Como por ejemplo los mohos verdes y azules que se presentan en los cítricos, pero que también bueno, se presentan en diversas frutas y hortalizas, ¿sí? En este caso fíjense que acá están los dos juntos, el azul y el verde. Estas podredumbres están producidas por hongos del género Penicillium, y todo esto que ven acá ustedes, que es el moho, son millones y millones de esporas del hongo, que ustedes imagínense que si esto queda en el campo, o en la huerta, se dispersa muy fácilmente, ¿sí? Con la lluvia y con el viento, sobre todo con el viento, estas esporas vuelan e infectan todo, ¿sí? Acá ven cuáles son las esporas que les comento que producen el moho. Y acá para que vayan viendo lo rápido que avanzan estas podredumbres, ¿sí? Fíjense, una fruta naranja en el día 1, no sé si se llega a ver acá, hay como una pequeña lesión acuosa, ¿sí? Que es como inicia una podredumbre, y fíjense cómo va avanzando, en el segundo día ya se empieza a ver un poco de moho blanco alrededor de esa lesión de podredumbre, en el día 3 un poco más de moho blanco, hasta que llegamos al día 5, solo en 5 días la fruta evoluciona, ¿sí? La podredumbre evoluciona de esta pequeña lesión que comienza como una hidrosis hasta estar cubierta totalmente por moho, y esto es una podredumbre blanda, que incluso acá se ve que está un poco hundido, ¿sí? Se hunde muy fácilmente. Acá otra podredumbre acompañada por moho, que es la podredumbre morena del duraznero, una enfermedad muy policíclica. Todas estas enfermedades que les estoy mostrando, que tienen todas estas esporas, ¿sí? Todos los mohos sobre todo, son enfermedades muy policíclicas, porque esas esporas que ustedes ven que forman el moho se dispersan muy fácilmente y generan sucesivos ciclos de la enfermedad, ¿sí? Por lo cual son muy difíciles de manejar y de controlar. Fíjense acá también, el comienzo de la podredumbre empieza a cubrirse con moho, y esto sigue evolucionando hasta llegar a cubrirse totalmente la fruta. En algunos casos esta fruta se cae, así como está, y en otros, en lugar de caer, se queda en la planta,
es como que se achicharra, nosotros decimos se momifica, ¿sí? Y queda en la planta, queda prendida en la planta, y es una fuente muy importante de sobrevivencia y de inóculo inicial de la enfermedad, ¿no? Para el año siguiente, porque queda toda la temporada prendida en la planta. Y acá se ve, fíjense, acá hay varias frutas de ciruelas juntas, ¿sí? La que está en el centro tiene podredumbre morena, y cómo cuando entra en contacto esa fruta infectada con las otras frutas, muy fácilmente las infecta, ¿sí? Entonces vamos a ver grandes grupos de fruta infectadas con podredumbre morena, ¿no? Es una enfermedad muy importante en el duraznero, y es mucho más grave cuanto más largo es el ciclo del cultivo, o sea, cuanto más tardía es la variedad. En las variedades tempranas, como el crecimiento del fruto es más rápido, escapan un poco más, pero en las variedades intermedias o tardías, esto se produce mucho más. Bueno, otra podredumbre que en este caso tiene dos signos. Un signo es el moho, que es un moho blanquecino, como ven acá, y otro signo que acompaña a esta podredumbre son los esclerotos, ¿sí? Esta es una enfermedad que se produce en muchos cultivos en la huerta, muy importante en lechuga, también puede aparecer en tomate, en pimiento, en un montón de cultivos. O sea, al contrario de los patógenos que yo les decía hoy que eran específicos, este es un patógeno muy polífago, se llama. Quiere decir que afecta a muchísimos cultivos en la huerta. Prácticamente los cultivos que no afectan son solo las monocotiledóneas, ¿sí? O sea, cebolla, ajo, choclo, pero todos los demás pueden ser afectados por esta enfermedad. Y es la podredumbre por esclerotinia. Se llama así justamente porque produce estas estructuras que se llaman esclerotos, que son masas de micelio del hongo, compactadas, y que luego caen al suelo, ¿sí? O se forman cerca del suelo, pueden quedar enterradas o superficiales, y estas estructuras son una fuente de supervivencia muy importante que pueden quedar años en el suelo. Pueden quedar años en el suelo y pueden ser infectivas por muchos años, ¿sí? Entonces, es algo muy importante a tener en cuenta, y es una enfermedad muy difícil de controlar en la huerta, ¿sí? No hay formas efectivas de control. Por eso es muy importante, bueno, hacer rotación con los cultivos que son monocotiledóneos. Bueno, esta diapositiva la puse para que vean que en algunos casos, nosotros por ahí vemos mucho en las huertas algunas manifestaciones que podemos llegar a creer que son causadas por patógenos, que son enfermedades, y en realidad no lo son, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo ver un amarillamiento, un quemado, que pienso que está causado por un patógeno, y en realidad a lo mejor es o una deficiencia de nutrientes, o un exceso, o un factor abiótico, por ejemplo, un exceso de sol, un daño por helada, ¿sí? Todas manifestaciones que no son causadas por patógenos. Y como fuimos viendo a lo largo de toda la charla, algo distintivo de los patógenos son los signos, ¿sí? Sobre todo de las bacterias y de los hongos. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo un fruto con un principio de podredumbre, y no sé si eso está ocasionado por un patógeno o por qué patógeno está ocasionado, lo que puedo hacer es armar una cámara húmeda. Una cámara húmeda es una bandejita a la cual le pongo algodón humedecido con una servilleta de papel, y ahí puedo poner, por ejemplo, la fruta, o un pedazo de tallo enfermo, un pedazo de raíz enferma, una hoja enferma, y taparlo, cubrirlo con una bolsa de plástico, y dejarlo a temperatura ambiente en algún lugar de la casa, ¿sí? Y esperar algunos días. En este caso, la fruta de higo que pusimos acá no tenía nada, lo dejamos unos cuantos días y se formó todo este moho que ven acá, que bueno, nosotros después miramos al microscopio y encontramos que se trataba de Phytophthora, ¿sí? Pero es algo que se puede hacer fácilmente en una casa y ver si crece o no algún tipo de signo. Otras podredumbres que pueden presentarse en las huertas son las podredumbres de plántulas o Dampinov. Son causadas por diversos géneros de hongos, y en este caso lo que vemos en los almácigos, o cuando las plantas germinan luego de la siembra, son plantas que se
vuelcan, se caen, ¿sí? Y cuando las miramos en detalle, le vemos que en la coronita de la planta, ¿sí? En la zona en contacto entre el suelo y el aire, digamos, se ve como un estrechamiento, o un cuello que está como podrido, ¿sí? Eso se llama damping off, y es un problema que podemos tener en la emergencia y que nos invalide todo el cultivo siguiente, ¿sí? En general causado por patógenos que están en el suelo. Otro síntoma un poco contrario a la podredumbre es el marchitamiento. El marchitamiento, lo que vamos a ver es como que la planta manifiesta un déficit de agua, ¿sí? Acá ven que el suelo está regado, ¿sí? Bastante amarronado, y sin embargo la planta está totalmente marchita, ¿sí? Entonces esto no puede ser una falta de agua, sino que la planta está teniendo algún problema causado por un patógeno, ¿sí? Lo que se produce en el marchitamiento es una alteración en los sistemas de conducción de la planta, porque en general el patógeno se aloja en los haces de conducción de la planta, en el xilema, y ocluye los haces vasculares, ¿sí? Ocluye el xilema, entonces no deja pasar el agua hacia arriba, y la planta aparece como marchita. Obviamente esto empeora en los momentos de más calor o de más sol, ¿sí? Porque además hay una demanda atmosférica que la planta no llega a cubrir. Está asociado también a patógenos de suelo, y acá tenemos algunos ejemplos en tomate. En tomate tenemos dos marchitamientos bacterianos importantes, pero también hay marchitamientos fúngicos, ¿sí? Y pueden confundirse muy fácilmente uno con otros, pero la característica que tienen casi todos es que comienza el marchitamiento en una parte de la hoja, ¿sí? De un lado es unilateral, comienza así, también comienza de un lado de la planta en general, y bueno, luego sí va progresando y va tomando toda la planta. En este caso es muy importante, para estos marchitamientos bacterianos, lo que hablábamos hoy al principio de la desinfección de herramientas y de manos, ¿sí? Los tomates son muy susceptibles a estas bacteriosis y se transmiten de una planta a otra, o de un brote a otro, con la misma mano, ¿sí? Si yo toco una planta enferma, por ahí el síntoma no es muy evidente, pero la toco, está enferma, y la transmito haciendo un deshojado, un desbrotado, un raleo de frutas, lo transmito de una planta a la otra. Por eso es importante la desinfección, simplemente con lavandina al 10%, también puede ser con alcohol al 70%. Bueno, y como les decía antes, puede confundirse un marchitamiento causado por un patógeno por ahí con un marchitamiento causado por falta de agua. ¿Cómo los distinguimos? La principal forma es cortar el tallo de una planta enferma y mirar los haces vasculares, ¿sí? Cuando un marchitamiento está causado por un patógeno, vamos a ver amarronamiento de los haces vasculares, ¿sí? Hay que buscar una planta que tenga síntomas de la enfermedad. Y también hay una forma un poco más complicada de distinguir si está causado por hongos y por bacterias, que es buscar el tallo donde tenga algún tipo de lesión que yo sospecho que puede ser causado por una bacteria, cortar ese tallo y suspenderlo en un vaso con agua, o en un tubo con agua. Si está causado por una bacteria, yo voy a ver una exudación bacteriana que sale del tallo y que hace como una nube blanquecina, grisácea, en el agua. ¿Sí? Hay que tener una cierta experiencia, pero se puede llegar a distinguir. Y en ese caso yo voy a saber que está causada por una bacteria. Bien, otro síntoma, que este es un síntoma de alteración de crecimiento, que lo mencionó antes Roxana, es el torque del duraznero. Se inicia como pequeñas ampollas en las hojas, ¿sí? Que luego van cambiando de color a un color rojizo, y luego eso va progresando. Va progresando, va formando ampollas cada vez más grandes, va deformando el tejido, y lo que ocurre al final es que hay como un crecimiento excesivo del parénquima de la hoja, ¿sí? De la parte de la hoja, no así de la nervadura, y entonces vemos al final como un enrollamiento de las hojas, ¿sí?
El problema del torque es que estos brotes afectados terminan cayéndose también, y ocurre lo que les mencionaba hoy con la defoliación de las bacteriosis de duraznero, ¿sí? Después hay una competencia entre las hojas nuevas que crecen y los frutos que están en crecimiento, y la fruta termina quedando más chica. Puede confundirse con pulgones a veces. Este daño del torque, fíjense que termina como acartuchando las hojas, a veces se ve algo parecido con los pulgones, como este acartuchamiento en duraznero. ¿Cómo lo distinguimos? Bueno, primero porque en general el torque está acompañado también por un cambio de coloración, en este caso no vemos los colores rojizos. Segundo, porque si abrimos vamos a encontrar seguramente los pulgones o algún resto de pulgones, y fíjense que incluso acá hay una vaquita que es un depredador natural de los pulgones, y entonces todas esas son señales de que es un insecto y no una enfermedad la que lo está causando. Bueno, y por último, otra cosa que podemos encontrar en las huertas son las fumaginas u hollines, muy comunes en cítricos, también en pimiento, en fruta puede aparecer en pimiento, en hoja, en tomate, y también en plantas ornamentales como el jazmín. ¿Sí? En este caso es como un hollín negro que se deposita sobre la superficie de las hojas, y lo que hace es impedir que se realice bien la fotosíntesis, ¿sí? Porque no llega bien la luz a la planta. Este signo que vemos acá en realidad no está causado por un patógeno, ¿sí? El hongo que lo genera no entra de ninguna forma en la hoja ni en el fruto, ¿sí? No produce una penetración, y por lo tanto no se controla con un fungicida, ¿sí? La forma de controlar es simplemente limpiar, ¿sí? Con agua jabonosa, con jabón blanco, y controlar al insecto asociado que lo produce, ¿sí? En general vamos a ver fumagina o hollín cuando hay cochinillas, pulgones, moscas blancas, ¿sí? Que producen azúcares que hacen que favorezca la fumagina. Entonces hay que controlar al insecto y limpiar con agua jabonosa. Bien, y para ir finalizando, resumimos algunas pautas de manejo general para enfermedades, ¿sí? Son muy difíciles de manejar por ahí cuando no utilizamos fungicidas comerciales, ¿sí? Pero hay muchas cosas que se pueden hacer antes de llegar al control químico para el manejo de enfermedades, ¿sí? Cuando estamos tratando con enfermedades de suelo, es muy importante que sembremos semillas o que plantemos plantines sanos, libres de enfermedades. Todo lo que sea favorecer la germinación o el crecimiento de la planta, ¿sí? Que la planta esté en un estado nutricional adecuado, en un estado fisiológico adecuado, va a disminuir la aparición de enfermedades. Para los patógenos de suelo y necrótrofos es muy importante realizar rotaciones. Las rotaciones en general hay que tratar de definirlas de manera de que no se sucedan plantas de la misma familia botánica, ¿sí? Por ejemplo, si yo planté tomate, no después plantar ni pimiento, ni berenjena, ¿sí? Ir rotando las familias botánicas, porque en general dentro de una misma familia comparten muchas enfermedades. ¿Hay algún...? Evitar el encharcamiento y riego excesivo, ¿sí? Porque como les dije, muchas de las enfermedades que vimos están favorecidas por la presencia de agua libre, y además, cuando uno encharca mucho el suelo, puede ir moviendo, ¿sí? De alguna forma con el agua los patógenos de planta a planta en el suelo, ¿sí? Por eso hay que evitar el encharcamiento y el riego excesivo. Si uno tiene la oportunidad de regarlo, lo ideal es siempre plantar en lomos elevados, ¿sí? Para que no se acumule el agua de la lluvia. Bien, el enriquecimiento de suelo a partir de cualquier tipo de fertilización o biofertilización es muy importante también para mantener un buen estado nutricional que impida la aparición de enfermedades, y también hay algunos biocontroladores que podemos usar para controlar patógenos de suelo, como es el caso de tricoderma, ¿sí? Que hay incluso formulaciones comerciales. En el caso de las enfermedades foliares o aéreas, son válidas muchas de las mismas medidas de manejo, ¿sí? Siempre
partir de semillas y plantines sanos, las rotaciones ayudan mucho. Es muy importante evitar el mojado foliar, ¿sí? Cuando uno riega, regar las plantas directamente al suelo, porque todo lo que sea acumulación de agua, como vimos, favorece muchas enfermedades. El saneamiento es fundamental, sobre todo en las huertas familiares o en pequeña escala, que es mucho más fácil de realizar, es fundamental. Y luego, cuando todo lo demás falla, ¿sí? Podemos llegar a hacer algún tipo de control con algún producto, ¿sí? Lo más importante en este caso es que tenemos que tratar de que sea en la aparición de los primeros síntomas. Bien, esta la vamos a pasar rápido porque de alguna forma se las voy a mencionar a continuación. Bueno, acá ven en esta diapositiva les quise mostrar la importancia del saneamiento, ¿sí? ¿A qué le llamamos saneamiento? Está dentro de lo que es la erradicación, ¿sí? Desde una extracción de una planta afectada, para que no quede en la huerta contagiando a otras plantas, hasta la remoción de determinados tejidos, ¿sí? Por ejemplo, lo que es la poda selectiva de plantas. Fíjense acá un cítrico, ¿sí? En la poda, tratar de eliminar, por ejemplo, en este caso, todas las ramas que tienen cancros, ¿sí? Entonces, al eliminar las ramas con cancros, estoy también de alguna forma eliminando al inóculo inicial de la enfermedad. Lo mismo para las frutas. Fíjense, en este caso del moho por penicillium, del moho azul y del moho verde, el desastre que puede llegar a ser si yo dejo todas estas frutas que ven caídas, tienen moho, ¿sí? Si yo las dejo ahí hasta el año siguiente, les estoy dejando a las plantas la fuente de contagio, la fuente de inóculo inicial. Lo mismo, este fruto afectado por podredumbre morena, que es un fruto momificado, como les mencionaba hoy. Si esto queda en la planta, estas son millones de esporas que van a contagiar a los tejidos, a los nuevos tejidos, y generar numerosos ciclos de infección. Y acá lo mismo, ¿sí? Todas estas frutas caídas, extraerlas porque son fuentes de inóculo de la enfermedad. Bueno, para ir cerrando, lo que le quería mencionar es la importancia de lo que nosotros llamamos protección en fitopatología, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la protección o qué es la protección? ¿Sí? La protección implica interponer una barrera entre el hospedante, la planta hospedante, y los patógenos, ¿sí? Y esa barrera, bueno, no es como ven acá una pared de ladrillo, sino que puede tomar distintas formas, ¿sí? Puede ser una barrera física, química, espacial o temporal. ¿A qué me refiero con todo esto? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Acá ven un cultivo de pimiento en invernadero, ¿sí? Que tiene distintos tipos de protecciones, ¿sí? Una es la protección física, que es este mulching que ven acá, que en este caso es plástico, pero el mulching también puede ser hecho con material vegetal, ¿sí? Con paja, y que lo que está haciendo es interponer una barrera justamente entre los patógenos que están en el suelo y que generan podredumbres de las frutas, ¿sí? Las frutas que están como esta que se ve acá cerca del suelo, ¿sí? Yo al poner esta barrera estoy evitando el contacto entre el patógeno del suelo y la fruta, por lo tanto voy a evitar la podredumbre, ¿sí? Otro tipo de protección que ven acá es la protección espacial, que es plantar en lomos, ¿sí? Yo al plantar en lomos evito que se encharque el suelo, y también estoy así de alguna forma disminuyendo la incidencia de muchos patógenos que pueden manifestarse más cuando el suelo está encharcado, ¿sí? Por ejemplo, las fitóftoras. No se ve acá, pero esto también está regado por goteo, ¿sí? Que es otra forma del control cultural, ¿sí? Al brindarle solo el agua necesaria para que la planta crezca y no salpicarla mediante un riego por aspersión, ni encharcarla mediante un riego por surco. Aquí otro caso de protección mediante una barrera también espacial, ¿sí? Que es plantar también los cítricos en lomos para evitar que se acumule agua en la planta y se produzcan podredumbres. Y luego pasamos a lo que es lo que llamamos nosotros protección química, ¿sí? Que en este caso implica el uso de productos. Dentro de lo que es la producción orgánica,
hay 2 fungicidas que están aprobados, que son los fungicidas a base de cobre, dentro de los cuales tenemos desde el cardo bordelés, ¿sí?, pasando por el cicloruro de cobre, sulfato de cobre, y los azufrados. En este caso es muy importante, por eso nosotros hacemos mucho énfasis en la identificación de la enfermedad, tener en cuenta que tenemos que saber cuál es el patógeno que queremos controlar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los oídios, lo ideal es el azufre. En cambio, los cúpricos controlan una gama mucho más amplia de hongos, y además son uno de los pocos bactericidas que hay disponibles, ¿sí?, los bactericidas cúpricos, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante saber cuál es el patógeno que nosotros queremos controlar. Después así es mucho más fácil hacer una búsqueda de cómo controlar de manera efectiva determinado patógeno que nosotros ya identificamos, ¿sí? Y después también hay disponible muchísima información en internet de lo que son los biopreparados. Nosotros acá, bueno, les comparto después todos estos sitios, que son algunos del INTA, otros de FAO, donde hay recetas para preparar biopreparados, y habla mucho de los momentos en los que los podemos aplicar y para qué patógenos utilizarlos, ¿sí? Es mucho más difícil controlar enfermedades que plagas con biopreparados, ¿sí? Pero bueno, hay mucha información disponible. Y lo que les quería remarcar de la protección es que nosotros tenemos que tratar de siempre hacer aplicaciones cuando están presentes las condiciones requeridas para que ocurran las infecciones. ¿Sí? Cada enfermedad tiene su condición ambiental requerida específica para que se produzca, y entonces acá nuevamente les digo que es muy importante identificar la enfermedad para luego poder buscar cuáles son las condiciones requeridas para la infección, y solo realizar las aplicaciones cuando se necesitan realmente, ¿sí? Creo que eso puntualmente. Bien, estos sitios, bueno, creo que la mayoría fueron dejando sus mails. Le vamos a mandar después un folleto que resume toda esta información de reconocimiento de enfermedades, donde también van a estar estos links, y algunos pidieron también el link a la charla. Después la vamos a subir a YouTube, entonces también se los vamos a mandar el link de esta charla y de la charla anterior que fue de plagas, ¿sí? Para lo que les interese. Así que o pueden dejar su mail en el chat, o bien si no, nos escriben a este mail, fitopatología@fcaunl.gmail.com, pidiéndonoslo, y ahí se los enviamos. Ahora, si quieren, dejo de compartir. Y empezamos con todas las dudas que tengan o que quieran hacer. Ale, tenés una consulta acá en el chat. Estrategias de manejo para podredumbre apical en frutos del tomate, y la misma consulta para roya blanca en rúcula. La podredumbre apical en general se produce por un factor fisiológico, ¿sí? Que es el calcio. Entonces ahí en ese caso habría que buscarle la forma de ver que realmente la planta no tenga esa deficiencia, ¿sí? No solo se produce en tomates, se produce en muchas otras plantas, ¿no? O sea que ahí en ese caso ni siquiera es un fungicida, es hacer una fertilización. Y en cuanto a la roya blanca, es bastante complicado, porque lo ideal sería no hacer sucesiones de cultivo de rúcula. ¿Qué problema tiene la rúcula? Que uno la puede plantar todo el año y va escalonando para tener una buena ensalada de rúcula todas las semanas, entonces vamos escalonando. Como la rúcula es un patógeno biótrofo, va pasando de
la planta que está enferma a las nuevas siembras de rúcula, ¿sí? Y así es como va perdurando en la huerta. Una vez que no hay rúcula en la huerta, no tiene dónde sobrevivir, ¿sí? La única forma que tiene es sobrevivir en semilla. Puede llegar a formar unas estructuras que se llaman esporas y quedar en suelo un tiempito, pero no es lo más común. Entonces, ahí lo que habría que hacer es, una vez que aparece la roya blanca en la huerta, discontinuar por un tiempo la rúcula, ¿sí? Porque si están las condiciones ambientales, va a seguir presentándose. Y después, si queremos recurrir a hacer alguna aplicación de algún producto, por ahí en este caso yo recomendaría buscar si hay algún biopreparado que sea útil para la rúcula, porque el problema que tiene la rúcula que además es de cosecha rápida, entonces yo no les recomendaría que pongan, por ejemplo, un cúprico, que podría llegar a funcionar, pero bueno, no sería bueno que pongan el producto cúprico y a los pocos días la cosechen la rúcula, ¿sí? Hay que respetar algo que se llama tiempo de carencia, ¿sí? Los productos cúpricos y los azufrados son productos comerciales que uno los encuentra, por ejemplo, en lo que nosotros llamamos guía fitosanitaria, y tienen un tiempo de carencia, que se llama tiempo de carencia, los días que tienen que pasar entre que uno aplica el producto y lo cosecha y lo consume. Entonces, si llegan a hacer eso, hay que respetar el tiempo de carencia del producto, ¿sí? Pero yo, mi recomendación sería esa, sacar la rúcula de la huerta por un tiempo cuando hay ataques graves. Si no, se puede consumir tranquilamente, ¿sí? Si tiene algunas pústulas y no les da impresión, se puede consumir tranquilamente. Si quieren hacer alguna consulta con el micrófono, pueden activar el micrófono y hacerla, ¿no? A ver. No sé, Laura, si había alguna otra consulta en el chat. No, creo que había quedado pendiente la de tizón en tomate. Ah, los tizones en tomate. Las tareas, sí. Me parece que era un chico que preguntó tareas culturales como para bajar un poco la incidencia de la severidad. Bueno, tareas culturales, en los casos de los tizones no hay mucho. Son enfermedades que siempre aparecen en tomate, porque por lo menos acá siempre están las condiciones ambientales favorables a la enfermedad. En el caso del el tizón tardío, si se dan las lluvias y las condiciones de humedad, es muy difícil frenarlo. Lo único que se puede llegar a hacer como contribución es lo que yo decía de, bueno, no regar por aspersión, no regar la planta con la regadera desde arriba, que ahí lo que hago es favorecer la dispersión de la enfermedad, porque son enfermedades foliares, ¿sí? Y después, cuando van apareciendo los primeros síntomas, erradicar primero las hojas que aparezcan enfermas, y después, bueno, si es necesario que avance mucho en alguna planta, sacar la planta. Eso a nivel de una huerta familiar, ¿no? O sea, comercialmente no se puede hacer. Y bueno, los productos cúpricos controlan los tizones. También en este caso les repito lo mismo de, bueno, prestar atención en qué momento los están aplicando. No manipular las plantas húmedas, eso sería otra importante para todas las enfermedades, ¿sí? No manipular, por ejemplo, las plantas a la mañana temprano cuando todavía queda un poco de rocío, ¿sí? Porque de esa forma también voy transmitiendo la enfermedad. ¿Cómo combatir la fumagina? Bueno, como les dije, la fumagina no es un hongo fitopatógeno, es algo superficial. Entonces, con el agua jabonosa, sí, hecha con el jabón blanco, hay que tener paciencia porque hay que hacerlo un poco manualmente, y ir limpiándola, limpiar las hojas, las frutas, y además
el origen de la fumagina está siempre dado por algún insecto, ¿sí? Seguramente si ven fumagina van a ver en algún momento o mosca blanca, o cochinilla, o pulgón. Entonces, además de limpiarla, hay que buscar alguna forma de controlar al insecto. Controlando el insecto, no se van a producir más los azúcares que los insectos producen y no se va a producir la fumagina. Pero después también, bueno, limpiarla con el agua jabonosa ayuda mucho. Si hay algunas hojas muy afectadas, extraer esas hojas también. Bueno, si alguno tiene alguna duda más, nos lo plantea. Esperamos que les haya gustado, que les haya servido la charla. Tienen a disposición por cualquier consulta que tengan adicional el mail que les pasamos de fitopatología fcaunl@gmail.com. Así que si les queda alguna duda después también pueden escribirnos ahí. Y bueno, si no hay más consultas, les agradecemos a todos. Sí, muchas gracias a todos por el tiempo y por la presencia. Y toda esta información la van a tener a disposición, así que para poder difundirla y compartirla también.